¿Cómo calcular logaritmo de menos 1? En los números reales no se puede, pero en los números complejos es una historia muy distinta. En los reales, si x es igual a exponencial de y, entonces y es igual a logaritmo natural de x. En los números complejos es lo mismo. Si tengo un complejo z igual a exponencial de w, entonces w es igual a logaritmo de z. Acá el primer tema importante. Para diferenciar los logaritmos, vamos a llamar ln al logaritmo natural real y log al logaritmo natural complejo. Para calcular logaritmo de z, lo primero que vamos a hacer es escribir z en su forma polar. Entonces, si z es x más y por y, vamos a graficarlo en el plano complejo. Vamos a tener acá el eje real y acá el eje imaginario. Y por comodidad vamos a suponer que el complejo está en el primer cuadrante, aunque eso no importa. Entonces, ese punto tiene coordenadas x, y este cateto que está acá va a medir y este cateto que está acá va a medir x. Además, vamos a tener que se forma un ángulo con el eje real que se va a llamar θ. La hipotenusa va a ser igual al módulo del complejo, donde el módulo del complejo es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y por trigonometría podemos decir que x es igual a módulo de z coseno de θ y que y es igual a módulo de z seno de θ. Reemplazando esto, queda que z es igual a módulo de z factor de coseno de θ más y veces seno de θ. Pero por la fórmula de Euler, eso se puede expresar también como z igual a módulo de z factor de e a la i θ. Entonces, si queríamos resolver z igual a e a la w, podemos escribir módulo de z e a la i θ igual a e a la w, donde w lo vamos a expresar como u más i por v. Y esto lo vamos a reemplazar. Queda módulo de z e a la i θ exactamente igual a e a la u más iv. Lo vamos a separar también. Módulo de z e a la i θ igual a e a la u por e a la iv. Acá pasa algo bien interesante porque tenemos la igualdad de dos complejos en forma exponencial. Entonces, los módulos de ambos deben ser iguales y también las exponenciales con i de ambos deben ser iguales. O sea que generamos dos ecuaciones. La primera es módulo de z igual a e a la u, y como ambos son números reales, podemos aplicar logaritmo natural real a ambos lados, y queda que u es igual a logaritmo natural de módulo de z. Y la segunda ecuación es e a la i θ igual a e a la iv. Quizás estás pensando, igualando exponentes, que θ tiene que ser igual a v, pero eso está malo. Déjame mostrarte por qué. Supongamos que el punto rojo es z y este ángulo es θ. Si damos una vuelta completa contra el reloj, el complejo es el mismo, pero ahora el ángulo es θ más 2π. Si lo hubiésemos girado en sentido horario, el complejo sigue siendo el mismo, pero ahora el ángulo es θ menos 2π. Esto muestra que hay infinitos ángulos asociados a un mismo complejo, así que no podemos igualar ángulos así como así porque podrían ser distintos. Para poder arreglar esto, vamos a definir la función argumento principal de z o argz con A mayúscula. Esta función del ángulo entre menos pi y pi del complejo z. Y el dominio es abierto en menos pi, cerrado en pi, para evitar que el complejo se repita dos veces. Y ahora vamos a definir la función argumento de z, con A minúscula, que va a ser igual al argumento principal de z más 2πn, donde 2πn representa todas las vueltas completas que se pueden dar para el lado que sea. Esta expresión representa los infinitos ángulos que representan al mismo complejo z. Con lo que ya vimos entonces, podemos decir que v va a ser igual al argumento de z, que engloba todas las infinitas posibilidades para los ángulos del complejo z. Entonces, como logaritmo de z es u más i por v, vamos a concluir que logaritmo de z va a ser igual a u, que era logaritmo natural real del módulo de z, más iv, que es i por el argumento de z. O, lo que es lo mismo, logaritmo natural de módulo de z más i factor de argumento principal de z más 2πn, donde n es un número entero. ¿No te parece genial esta fórmula? Si piensas igual que yo, dale me gusta a este video para que pueda esparcirse y llegar a más personas. Muchísimas gracias. Esta es la definición del logaritmo complejo y, por supuesto, ahora podemos sacar el logaritmo de z igual menos 1. Para ello vamos a graficar
z igual menos 1 en el plano complejo. Acá está el eje real, el eje imaginario, y el menos 1 va a estar por acá. Entonces, el ángulo que se forma con el eje real es un ángulo de pi. Entonces, el argumento principal de menos 1 va a ser igual a pi. El módulo del complejo, módulo de z, va a ser igual a la distancia que hay desde el complejo hasta el origen. Y esa distancia es 1, así que el módulo de z es 1, y por ende, el logaritmo de menos 1 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más y veces pi más 2πn. Por supuesto con n en los enteros. Podemos simplificar esto un poco y va a quedar que logaritmo de menos 1 va a ser igual a logaritmo de 1, que vale 0. Así que simplemente queda i pi, factor de 1 más 2n, con n entero. Es típico también definir un logaritmo cuando n vale 0. Ese logaritmo se conoce como rama principal del logaritmo complejo y se denota como log con L mayúscula. En este caso, el logaritmo principal daría i por pi. Y en general, el logaritmo principal de un complejo es igual al logaritmo natural del módulo del complejo z más i por el argumento principal de z. Gracias por acompañarme en este video y acá te dejo también un video de números complejos que te va a parecer muy interesante. Te espero ahí.